La órbita parecía tranquila hasta que la luz del escáner dibujó líneas sobre una forma que no debía existir entre los desechos. Oscuros fragmentos de un enfrentamiento antiguo flotaban como dientes quebrados, y en medio de ellos había algo que latía con una cadencia humana. La comandante lo vio en la pantalla antes de sentirlo, una irregularidad, un pulso que no pertenecía al frío metal ni a las rutinas de su gente. El transbordador imperial que patrullaba la zona había pasado sin detenerse, como hacen los grandes siervos del imperio, tomar, medir y marchar. Pero aquello era distinto, la señal tenía volumen y, al mismo tiempo, urgía silencio. La niña fue encontrada envuelta en membranas translúcidas, con ojos más grandes que cualquier descripción en los manuales. Su cuerpo emitía filamentos de luz que cambiaban con cada respiración. Dentro de su pecho una cámara biofísica contenía un conjunto desordenado de impulsos, una canción, la memoria de un fuego, un rostro que sonreía desde una playa llamada Tierra. No hubo palabras en el hallazgo, solo la humedad en las manos y el zumbido del mundo intentando entenderte. La nave que llevó a la comandante había conocido demasiadas pérdidas para creer en milagros. Había aprendido a nombrar la dureza como única religión. Y sin embargo, ante esa criatura que albergaba algo que parecía humano, un atisbo de otra posibilidad emergió, frágil como el vaho sobre el cristal de un compartimiento. El ruido del sistema respiratorio se volvió música. El metal crujió como una costilla resentida. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los sensores dibujaron sombras y el reloj marcó una cuenta regresiva invisible. La decisión que vino no fue heroica sino necesaria, llevarla a la colonia, investigar, ocultarla si hacía falta. La comandante aceptó la responsabilidad con la misma naturalidad con la que alguien carga una herida hasta que deja de doler. Afuera, el imperio enviaba mensajes oficiales. Adentro, la nave guardaba un secreto que podía alterar mapas y juramentos. El universo contuvo el aliento. El descenso fue lento, como el latido de alguien que aprende a vivir. La atmósfera del planeta olía a sal y metales antiguos, las nubes se encargaban de robar la luz y dejar una penumbra constante. Las calles de la colonia eran cicatrices que todavía sangraban, los muros conservaban grafitis que eran plegarias y mapas de pérdida. Allí, la comandante conoció las miradas que pasan de la desconfianza a la nostalgia en un suspiro, caras curtidas por noches sin sol, manos que habían sostenido banderas que el fuego había consumido. En la bodega común alguien había dejado un piano con las teclas marcadas por dedos que ya no volvían. La comandante lo tocó una vez y la nota se extendió como una llamada. Fue esa nota la que encendió en la niña algo parecido a reconocimiento. La criatura presionó una tecla con una garra que no podía tocar acorde alguno, sin embargo, el sonido produjo una reacción en su pecho, un brillo más intenso, una memoria que saltó como empujada. Las imágenes en los escáneres eran fragmentos, una casa frente al mar, un niño con el cabello alborotado, una bandera que ardía batiendo en una plaza, y eran humanas por accidente o por diseño. Nadie en la colonia sabía aún si aquello era obra de experimentos imperiales, un virus memético o un accidente de intercambio cósmico. Las preguntas llegaron con la marea, si los recuerdos eran humanos, ¿desde dónde viajaron? ¿Quién había puesto esa canción dentro de su carne? Los recuerdos no pedían permiso para doler. La nave guardó secretos como si fueran reliquias. Los humanos no rezan. Actúan. Un equipo de científicos improvisados intentó separar la información, patrones, frecuencias, ecos de código biológico. La comandante observó procedimientos que recordaban a rituales, tocar, nombrar, encender. La niña respondió al nombre de música, su mirada, antes distante, se hizo inquisitiva hacia aquellos sonidos que parecían venir de un mundo arqueológico. En las noches, cuando las turbinas se calmaban y el planeta exhalaba un frío que masticaba huesos, la comandante se quedó mirando la silueta de la niña junto a la ventana. Como si siempre hubiera conocido que la guerra no se gana con tácticas sino con historias que convenzan. La luna se partía en dos sobre las aguas. El piano tejió una red que nadie supo romper.
No pasó mucho antes de que la cosa se filtrara. Una transmisión críptica desde los bordes del espacio habló del hallazgo. La maquinaria imperial se movió con la lentitud de la burocracia y la violencia de un titán. Un caza apareció por la órbita y reclamó la entrega formal de la niña en nombre del imperio. La comandante respondió negando, con un comunicado mínimo que encendió alarmas. No fue estrategia política, fue un pulso moral en manos de alguien que aún creía que la igualdad de vulnerables existía. La persecución fue una danza entre luz y sombra. Los cazas rompían la atmósfera con la misma indiferencia con la que una tormenta borra huellas. La colonia cerró sus puertas, reforzó sus muros y legó a la niña nombres en balbuceos, como quien enseña a un animal herido que puede confiar. Un joven soldado, que guardaba una vieja fotografía de su hermana en el bolsillo, se ofreció a patrullar los cielos. Su sacrificio llegó como una ráfaga corta y brillante, una explosión calculada que abrió una brecha justa para que un grupo pequeño huyera con la niña. La pérdida fue una campana que dobló tarde. El sonido quedó dentro de los huesos. El dolor regresó en memoria, la foto de una casa inundada, el eco de una voz infantil que ya no respondía, el humo que se tragó la bandera en una plaza. Esas imágenes no eran adornos. Eran combustible. La comandante las usó para recordar a su gente por qué luchar, no por territorios, sino por la persistencia de aquello que vive y recuerda. Los científicos, con manos de cirujanos y semblantes de poetas, concluyeron que dentro de la niña había una estructura de resonancia, un archivo que no solo contenía datos, sino patrones de empatía. Si se activaba de cierto modo, podría inducir una respuesta de reconocimiento en otros de su especie. Un gesto podía ser una bomba. Una melodía podía ser la llave. Los humanos, siempre dispuestos a transformar herramientas en armas, vieron en la estructura una posibilidad. La comandante, sin embargo, sintió la línea fina entre salvar y convertir en instrumento. La decisión que tomó fue doble, usar la resonancia para despertar a la población alienígena, pero hacerlo en un acto que también preservara su autonomía. No era una estrategia militar, era una apuesta ética, despertar una mente para que supiera elegir. Prepararon la señal, calibraron la música, y en las noches largas la nave se convirtió en una capilla de luz y memoria. El universo contuvo el aliento. La señal fue lanzada como un latido sostenido, una canción que no pedía permiso y que, sin embargo, parecía parir conciencias. No fue instantáneo, primero llegaron respuestas confusas, animales que cambiaron rumbo, grupos que se detuvieron a escuchar. Ojos que se abrieron a la posibilidad de que su mundo no era exclusivamente de la especie dominante. La onda viajó por redes biológicas que no eran distintas en su esencia, patrones que reconocen patrones, ecos que reconocen ecos. La reacción fue enorme y peligrosa. El imperio observó la alteración de su presa y respondió con fuerza cruda. Bombas orbitales iluminaron la noche como si se quisiera borrar la ciudad con pinceladas de calor. La batalla que vino no fue solo de metal contra metal sino de idea contra idea. La comandante dirigió maniobras, pero la verdadera ofensiva fue diferente, fue la explosión simultánea de recuerdos que convirtió la confusión en conciencia colectiva. Los alienígenas comenzaron a recibir flashes de canciones, de manos que abrazaban, de una niña con los ojos grandes como las cosas que miran sin entender. No todos eligieron la paz. Algunos siguieron a la ira. Otros, gracias a la resonancia, comprendieron la traición que había sido su sometimiento. La tierra se llenó de sonidos imposibles. Los cuerpos se alzaron con la duda como arma. En el clímax, la comandante enfrentó la cruda realidad de la elección. Para activar por completo la resonancia habría que transferir una porción de memoria humana de su propia línea al núcleo de la señal. Algo que la expondría y que probablemente la consumiría. Sabía que era una suerte de muerte, cederse para que otros pudieran conocer. Hizo la cuenta y dejó que su vida se plegara como una llave en la cerradura. El proceso fue silencioso y furioso, la nave tembló, los equipos clamaron alarmas, y una nota de piano como electrocardiograma coronó el acto.
La transferencia fue un puente de luz entre especies y, con ello, la chispa que encendió la rebelión. El sacrificio se sintió como una canción que se apaga. La luz atravesó la piel del mundo y lo vio entero. Se rompieron cadenas en la conciencia alienígena, marchas comenzaron sin orden, con el frenesí de los que por primera vez poseen nombre propio. La venganza llegó en oleadas pequeñas y grandes, antiguos captores encontrados en sus fortalezas, maquinaria imperial saboteada, gritos que eran más bien llamadas a elegir. El imperio lanzó su mayor recurso, bombardear colonias para recuperar control por miedo. Pero ya era tarde, el despertar había producido un efecto dominó cultural. Donde hubo opresión, ahora surgía memoria compartida. Las ciudades ardieron, sí, pero en el fuego nació una nueva posibilidad. El silencio se convirtió en un puente. Cuando la humareda se asomó al horizonte, los sobrevivientes contaron cuerpos y canciones. La colonia estaba desmantelada, muchas cosas perdidas, pero algo mayor se había ganado, un pueblo que por primera vez podía nombrarse a sí mismo. La niña, ya no tan niña en su actitud, cargando en su pecho un archivo humano, permanecía junto a la comandante, que ahora respiraba con la calma de quien ha entregado un tesoro y aún así sabe que la deuda será larga. La comandante sobrevivió, con menos sangre en su cuerpo pero con la memoria de la transferencia tatuada en su mente. No había triunfalismos, solo la certeza de que algunas victorias son ruinas que se vuelven cimientos. La música volvió a brotar del piano. Las manos que la tocaron estaban viejas de pronto. Con el paso de los ciclos el planeta fue curando sus llagas. Grupos de jóvenes alienígenas aprendieron a entonar melodías que hablaban de costas que no eran suyas y de un niño que ya no tenía nombre, y en esas canciones la humanidad encontró su reflejo. La alianza se formalizó como un pacto de protección y enseñanza. La comandante, que había conocido la pérdida de una familia en una guerra antigua y guardaba la risa de una hija en la memoria como un faro, caminó con la niña por llanuras donde antes solo hubo campos de extracción. Allí se plantaron árboles con nombres humanos y alienígenas, y se colocaron placas con fotos y música registrada en metales que resistieran el tiempo. La nostalgia no se fue, se volvió brújula. La promesa era más fuerte que el miedo. El planeta se convirtió en santuario y universidad. Los humanos enseñaron a leer y a construir, los recién despertados enseñaron a escuchar y a sentir. Esa unión no borró la historia dolorosa, la foto de la casa inundada, el piano con teclas rotas, la bandera consumida por fuego, seguían allí como reliquias que debían ser recordadas para no repetir los mismos errores. La comandante veneró esas reliquias en silencio, sosteniendo la idea de que la memoria no es una carga sino un juramento. Los años trajeron nietos que jugaban en praderas donde antes hubo fábricas. Los himnos nuevos contenían notas antiguas. La galaxia observó con cautela. El imperio se debilitó allí donde pensaba que había ganado dominación, porque el despertar no se midió en destrucción sino en conciencia. Venganza y furia fueron reemplazadas por una disciplina nueva, la responsabilidad de convivir. La comandante, envejecida por ciclos y por decisiones, se retiró a un lugar donde podía escuchar las olas y las notas que la niña, ahora guardiana, tocaba con dedos que conocían más de una música. Allí, entre humanos y alienígenas, nació una historia que sería contada en muchas lunas. El mundo no se restauró por completo. Pero algo esencial despertó. El último amanecer que la comandante vio antes de cerrar los ojos fue una aurora que atravesó la atmósfera en capas, pintando figuras que parecían mapas de manos extendidas. No hubo discursos. No hubo proclamaciones. Solo una niña que ya no se preguntaba por qué cargaba fragmentos de otra especie, y una comandante que entendió que la decisión de proteger había sido la única forma válida de rebelión. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.